y querido Padre, te agradecemos en esta mañana por poder estar frente a esta mesa. Queremos, Padre, que tú presidas esta mesa, que tú seas el centro de nuestros corazones y de nuestra vida, que podamos venir en esta mañana humildemente, Señor, para sentarnos a tu alrededor, dispuestos a aprender de ti y a escuchar tu palabra. Llénanos con tu Santo Espíritu, que te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
La ofrenda de esta mañana va a ir destinada al evangelismo por medio de la radio. Si os parece, vamos a ponernos en pie para hacer una oración. De rodillas. Querido Señor, querido Padre, Señor, con gratitud venimos delante de ti, admirando más y más tu carácter, admirando tu esencia, admirando lo que quieres hacer en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias porque superas nuestras pequeñeces y porque estás dispuesto a darnos la mano y acompañarnos en el crecimiento. Gracias porque nos haces mejores personas y gracias sobre todo por el don de la salvación. Señor, bendice la ofrenda que de corazón se va a recoger ahora. Multiplícala en tus manos. Bendice este momento de adoración para que por encima de todo nos encontremos contigo. Bendice a los que nos faltan y bendice las cosas, especialmente las que necesitan de tu intervención. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, un sábado más queremos deciros bienvenidos a la casa de Dios. Nos sentimos muy felices de ver la iglesia repleta con hermanos que tenemos de pie afuera porque no hay ya lugar para todos y damos gracias a Dios por esta maravillosa experiencia que podemos compartir de ver que nuestra iglesia está repleta. Queremos dar la bienvenida a aquellos hermanos que están con nosotros por primera vez. Tenemos hermanos que han venido de Burgos, hermanos que han venido de Móstoles, hermanos que vienen
de Caracas, de Perú, de Bolivia. A todos os decimos bienvenidos y que sintáis el calor de esta iglesia de Madrid-Alenza. Pero me vais a permitir que dé la bienvenida de una forma especial a algunos hermanos que están delicados de salud y que hacen un esfuerzo muy importante porque hoy quieren tener una relación especial con el Señor, con el servicio de la Santa Cena. Son hermanos que por su edad o por su situación física no pueden venir cada sábado con nosotros. Está con nosotros Katy, que sabemos que ha estado hospitalizada hace muy poquito, pero gracias a Dios está entre nosotros. Bienvenida, Katy. También tenemos con nosotros a Carmencita. Es especial hoy el tenerla aquí y bienvenida, de verdad, nos sentimos muy felices. También está Dami Candelas con nosotros, también la decimos bienvenida, Dami. Y también tenemos con nosotros a Angelita Frutos. Ella también está delicada de salud, pero ella ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros. Y Ana Mari, también bienvenidos. Creo que de los que no podéis estar con nosotros cada sábado, creo que no me he dejado a nadie. Si me he dejado a alguien, disculpadme, pero de verdad, sed bienvenidos en la casa de Dios. Y aquellos hermanos y amigos que nos veis por internet, también deciros bienvenidos a la casa de Dios y que podamos disfrutar juntos de este momento. Sin más, vamos a dar paso al coro de nuestra iglesia, la coral de la iglesia de Madrid-Alenza. Ellos van a interpretar un himno que se titula Dulce Espíritu.
Gracias a la Coral de Alenza por este hermoso himno, Dulce Espíritu, y pidiendo la presencia del Dulce Espíritu entre nosotros, mis hermanos, os invito a que abráis vuestras Biblias en Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer juntos del versículo 7 al 12. Lucas 22, versículos 7 al 12, dice: Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Y ellos le preguntaron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo: al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entre, y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Es mi costumbre en los temas de Santa Cena analizar la Semana de la Pasión. Los evangelios van densificando su temática a medida que se acercan a esa semana. Finalmente, esa semana es el lugar más denso, de más enseñanza de todo el Evangelio, en torno a la pasión y a la cruz de Jesús. Y a mí, que me gustan los detalles de la Biblia, lo sabéis bien, y que me gusta desmenuzar, hemos visto cómo el pueblo escogió al Cordero en otro tema, hemos visto por qué escogieron la cruz el pueblo judío en vez de pedir el apedreamiento por blasfemia. Y hay una parte ahí al inicio de esta semana, casi ya en la crucifixión, que me tenía intrigado, y es este texto, mis hermanos. Este texto en el que Jesús da una especie de señal extraña, con un hombre con un cántaro, que tienen que seguir dos de sus discípulos, y ese hombre con ese cántaro les llevará exactamente al lugar donde tenía que celebrarse la última cena. La obra de Cristo en este mundo estaba llegando a su final. 4 días antes, el domingo 10 de Nisán, el pueblo había escogido al Cordero, había reconocido en Jesús al Mesías, y en medio de hosanas y aleluyas y bendito el que viene en el nombre de Dios, el pueblo había escogido al Cordero. Exactamente en la fecha que muchos años antes, en la Pascua, Dios había dicho que el pueblo tendría que escoger al Cordero. Exactamente se escogía el 10 de Nisán. El 10 de Nisán cayó un domingo. Después de ahí Jesús todos los días iba al templo y dijo muchas cosas importantes e interesantes. Pero llegó el jueves 14 de Nisán, cuando según Levítico 23:5, al atardecer es la Pascua de Jehová. Y curiosamente, el maestro no se le ocurre otra cosa nada más que decir a 2 de sus discípulos, a Pedro y a Juan, que tenían que seguir a un hombre que llevaba un cántaro en el hombro hasta una casa. Y esa casa que él les señalaría a través de ese hombre sería el lugar donde él cenaría la última Pascua con ellos. Desde luego, la referencia era inequívoca.
Porque en aquella época mujeres con cántaros al hombro, sin duda, habría muchísimas. Así es que era fácil confundirse si les hubiera dicho que era una mujer con un cántaro al hombro. Habría muchísimas. Porque era un trabajo de mujeres en aquella época llevar los cántaros con agua, ir a buscar agua. Lo hacían las mujeres. Hay varias historias en la Biblia que nos cuentan esto. Pero este hombre, un hombre con un cántaro haciendo una labor de mujer, debía ser algo absolutamente extrañísimo, único y, desde luego, debía de ser muy visible. Así es que no había equívoco. Este hombre era único y los discípulos enseguida se darían cuenta de quién era. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué el Señor no les dio una dirección? Mirad, ir a tal casa, tal calle, y allí está el aposento donde yo quiero que preparemos la Pascua. ¿Por qué no les acompañó él mismo hasta el lugar? ¿Por qué les ordenó seguir al hombre del cántaro de agua? Además, hay un detalle en el texto que nos muestra que ni siquiera tendrían que buscarlo. Porque ese hombre saldría a su encuentro. Así es que el hombre saldría a su encuentro. Ellos no tenían que andar buscando a ese hombre. Y siguiéndolo, llegarían exactamente a la casa que Jesús tenía en mente. Pero las sorpresas del texto no terminan aquí. Porque entrando en la casa, siguiendo al hombre del cántaro, tenían que dirigirse al padre de familia, dice Lucas, el padre de familia, y este hombre al parecer conocía muy bien las intenciones de Jesús y sus planes, porque según Jesús solo tenían que decirle una frase. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él, dice Jesús, os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto o preparado. Bueno, estaba todo preparado, todo dispuesto. Parece que Jesús ya había hablado con este hombre, o este hombre conocía muy bien los planes de Jesús, o habían hablado previamente, nadie lo sabe. Pero no deja de ser extraño. La Biblia, mis hermanos, siempre lo digo, no deja nunca ningún detalle al azar. Y si hay detalles en la Biblia, no son por casualidad, son para que le demos vueltas y busquemos qué es lo que Jesús quiso enseñar con esto a sus discípulos. ¿Qué es lo que Jesús quiere enseñarme hoy a mí? La respuesta está en la Biblia siempre. ¿Quién era este hombre del cántaro? Poco tiempo antes de este día, al finalizar la fiesta de las cabañas, la última de las 7 grandes fiestas del pueblo de Israel, en la última fiesta de las cabañas, Jesús estaba en el templo contemplando toda la ceremonia que se estaba realizando allí. Había mucha gente en esa fiesta. Sabéis que se construían enramadas en todos los alrededores de Jerusalén, en los terrados de las casas, la gente se construía en cabañas recordando la gran salida de Egipto en la que habían construido tiendas para morar en el desierto. Y sabemos que esa fiesta, que todavía no se ha cumplido, nos recuerda a nosotros la segunda venida de Jesús, cuando saldremos de este mundo, igual que el pueblo de Israel, y durante 7 días iremos ascendiendo hasta la nueva Jerusalén. En esta fiesta se sabe que un sacerdote llenaba de agua un cántaro en el arroyo del Cedrón y con él al hombro, subiendo las escaleras del templo, llegaba hasta el altar de bronce enorme donde se sacrificaban los corderos, y allí había otro sacerdote con un cántaro lleno de vino. Así es que tenemos un cántaro de agua y un cántaro de vino, y 2 sacerdotes mantenían 2 bandejas de plata. Así es que el sacerdote que llegaba con el cántaro de agua volcaba el cántaro de agua dentro de una de las grandes palancanas de plata,
y luego el otro sacerdote cogía y volcaba el vino en la otra palangana de plata. Y luego estos dos que llevaban las palanganas de plata se acercaban y lo volcaban en un canal donde se mezclaba el agua y la sangre, y ese agua y sangre que partía desde el altar de bronce del santuario se dirigía a través del arroyo del Cedrón y era conducido hasta el Mar Muerto. Así es que el agua y la sangre que salía del altar de bronce llegaba al Mar Muerto, un lugar sin vida, un lugar yermo, un lugar que es símbolo del pecado. Así es que la sangre y el agua del Cordero llegaban finalmente al Mar Muerto para dar vida incluso a ese lugar. Y Jesús, contemplando aquella escena y aquellos sacerdotes que venían con las ánforas y que volcaban, dice en Juan capítulo 7, os invito a que lo busquéis en vuestras Biblias, Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, Juan 7, versículos 37 al 39. Él dijo, en el último y gran día de la fiesta, esta es la fiesta de las cabañas, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así es que fijaros que ese agua y esa sangre, esos cántaros, ¿representaban a quién? Representaban al propio Jesús. Y Jesús dice, ese agua que estáis viendo manar hoy ahí, surge de mí. Y el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Así es que, ¿quién era el hombre del cántaro con el agua al hombro? Era un símbolo del propio Jesús al que los discípulos tenían que seguir. Y Elena de White dice en El deseado de todas las gentes, página 417, que el sacerdote en aquella fiesta había cumplido esa mañana la ceremonia que conmemoraba la acción de golpear la roca en el desierto. Esa roca era un símbolo de aquel que por su muerte haría fluir raudales de salvación a todos los sedientos. Las palabras de Cristo eran el agua de vida. Allí, en presencia de la congregada muchedumbre, se puso aparte para ser herido, a fin de que el agua de la vida pudiese fluir al mundo. Al herir a Cristo, Satanás pensaba destruir al príncipe de la vida, pero de la roca herida fluía agua de vida. Así es que toda aquella ceremonia era para mostrarle al pueblo cómo del Cordero, cómo de Jesús, de la roca del desierto que representaba todo lo mismo, saldría un día agua y sangre, a través de los cuales Dios lograría la justificación y la santificación de una iglesia, una mujer perfecta, que se casaría con su Hijo en la segunda venida de Jesús. Así es que aquel hombre único, aquel hombre extraño con el cántaro de agua de vida sobre sus hombros, representa a Jesús en persona, el mismo que salió al encuentro de la mujer samaritana, a la que le dice en Juan 4 del 13 al 14, cualquiera que beba de esta agua, es decir, de la del pozo de Jacob, del agua de aquí de este mundo, volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús salió al encuentro, esperó a la mujer samaritana, una mujer que tenía problemas, una mujer que tenía aflicciones, una mujer que no hallaba la paz. Jesús siempre sale a nuestro encuentro. Él es el que nos busca cuando nos hallamos perdidos por el desierto de este mundo, muertos de sed. Él sale a buscarnos como sale a buscar la oveja perdida en la parábola de Lucas 15. Y dice ahí que cuando nos encuentra nos pone sobre sus hombros. ¿Dónde nos pone?
sobre sus hombros, gozoso. Y les dice en Lucas 4 al 7, gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. ¿Y dónde dice esto? Dice que lo dice al llegar a la casa, llevando la oveja sobre sus hombros. Él dice a sus amigos, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Así es que aquel hombre que llevaba el cántaro sobre sus hombros, cántaro que representa al ser humano en toda la Biblia, Dios es el alfarero y el cántaro somos tú y yo, es el pueblo de Dios. Hay muchos textos que lo dicen. Así es que ese cántaro sobre sus hombros representa al ser humano que Dios ha encontrado, que Cristo ha encontrado, ha cargado sobre su hombro y se lo lleva caminando hacia la casa. Dios le dijo a Moisés, cuando le encargó que realizara el tabernáculo y las vestiduras de Aarón, le dijo, oye, pon sobre los hombros de Aarón 2 piedras de ónice y en cada piedra grabarás 6 nombres de las 12 tribus de Israel, 6 aquí y 6 aquí. Y él añadió en Éxodo 28:12, así llevará a Aarón, sumo sacerdote, símbolo del sumo sacerdote celestial que es Jesús, así llevará Aarón sus nombres delante de Jehová sobre sus 2 hombros como un memorial, acordándose, recordando que su misión era llevar al pueblo de Dios sobre sus hombros, la salvación sobre sus hombros, el principado sobre sus hombros, dicen otros textos. Sobre los hombros de Jesús se ha puesto nuestra salvación. Porque sabéis, mis hermanos, cuando en medio de las luchas de esta vida, en medio del pecado, en medio de los vicios, en medio de los problemas sin solución que el ser humano mismo ha creado, que el pecado ha creado, cuando nos sentimos desfallecer, cuando sentimos que ya no podemos más, cuando sentimos que no tengo ya fuerzas para seguir luchando, entonces Jesús aparece, sale a nuestro encuentro, nos toma en sus brazos, nos pone sobre sus hombros y me dice, no te preocupes, que si tú no puedes llegar, lo que te falta, yo lo pongo y te llevo, a hombros si hace falta, con tal de que estés conmigo en la eternidad. El agua que llevaba el hombre del cántaro era un agua de lluvia. ¿Por qué lo sabemos? Pues lo sabemos porque Lucas emplea el término griego judor, que se refiere a agua de lluvia específicamente. Así es que era un agua de lluvia la que había dentro de ese cántaro. ¿Y por qué un agua de lluvia? ¿Qué importancia tiene? Deuteronomio 32, versículo 2, nos da la respuesta. Deuteronomio 32, 2, dice por qué en ese cántaro había agua de lluvia. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, como las gotas sobre la hierba, proclamaré el nombre de Jehová, engrandeceré a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en él. Es justo y recto. Así es que, mis hermanos, ¿por qué era un agua de lluvia la que había en ese cántaro que llevaba ese hombre que representa a Jesús? Porque la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús, los razonamientos bíblicos son como el agua de lluvia para la hierba sedienta. Y nosotros somos esa hierba sedienta en el desierto de este mundo. Y hay un texto que dice que somos la hierba sedienta. Y ese texto está en Isaías 40,
versículos 7 al 8. Dice, dirá, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopla en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Así es que, ¿qué lleva ese hombre en el cántaro? Dentro del cántaro que representa su propia vida, su propio cuerpo perfecto, ¿qué lleva? Lleva la palabra de Dios, lleva la palabra de vida para dársela a aquellos que se están marchitando en la sequía del pecado de este mundo. Lleva el agua que quiere derramar para ti y para mí. Agua de vida eterna. Si yo no quiero marchitar, si no quiero morir como la efímera hierba y la flor del campo, debemos ser regados todos los días por las enseñanzas y los razonamientos de la palabra de Dios. Si no soy regado por el agua, mis hermanos, cada día me secaré espiritualmente, moriré. Debo de ser regado constantemente por el agua que Jesús lleva en ese cántaro. Jesús les dijo a sus discípulos que siguieran a aquel hombre del cántaro. ¿Sigues tú a este hombre del cántaro? ¿Lo sigues todos los días? ¿Estás anhelando todos los días beber el agua que él lleva en ese cántaro? ¿Lo sigues fielmente para que te lleve a la casa del padre de familia? Porque si no lo seguimos cada día, si no bebemos de ese agua cada día, nos secaremos y moriremos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos que siguieran a aquel hombre del cántaro. Y es interesante que Lucas emplea el término griego akulouteo, que significa permanecer, seguir o acompañar a alguien por el mismo camino, casi pisando sus mismas huellas. ¿Por qué todo esto? Había que seguir a aquel hombre, no perderle de vista, porque ese hombre guiaría derecho a los discípulos a la casa del padre de familia. ¿Y quién es el padre de familia? ¿Qué es esa casa? ¿Quién es el padre de familia? Todas las parábolas que contó Jesús, prácticamente todas tienen un padre de familia. Prácticamente todas tienen un padre de familia, exactamente ese término, padre de familia. ¿Quién era el padre de familia? ¿Quién es el padre de familia? Es Dios, es el Padre. Es el Padre, mis hermanos. ¿Y cuál es la casa de Dios en toda la Biblia? Es el tabernáculo, es el santuario, es el templo, esa es la casa a la que los discípulos tenían que seguir fielmente al hombre del cántaro. Y cuando llegaran a la casa, primero entra el hombre del cántaro. Jesús entró el primero en el tabernáculo, después de su resurrección. Entró el primero por la puerta del lugar santo. Primero entra el hombre del cántaro y los discípulos a continuación. Y cuando entran dentro, buscan al Padre. Y encuentran al Padre. Y entonces, como si fuese Jesús mismo quien pregunta, dicen, ¿dónde está el aposento donde comer la Pascua con mis discípulos? Entonces dice, Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparadla allí. Este gran aposento alto ya dispuesto representa el lugar santo del santuario celestial. Ahí hay una mesa de oro con 12 panes, uno para cada tribu de Israel, para alimentar diariamente a cada uno de los que se acerquen a esa mesa buscando perdón y redención. 12 panes. Y también sabemos que habían jarras de vino para las libaciones en los sacrificios. Así es que teníamos una mesa como esta, de oro en el lugar santo, con panes sin levadura y con jarras de vino. Tenemos ahí
la mesa dispuesta para la Santa Cena en el lugar santo. Y justo enfrente de esa mesa había un candelabro con 7 brazos y 7 lámparas de aceite luciendo permanentemente. Y sabemos por Apocalipsis 1:20 que ese candelabro representa los 7 grandes periodos de la Iglesia cristiana hasta la segunda venida de Jesús. Así es que delante de la mesa está situada la Iglesia. Pero antes de sentarse a la mesa en aquella última cena, Jesús tomó el cántaro que llevaba en su hombro. Yo quiero imaginármelo así. Si él era el hombre del cántaro, él tomó el cántaro que llevaba en su hombro. Y como había hecho el sacerdote, lo bajó y echó agua en una palangana. ¿Y hay alguna palangana grande allí en el lugar santo o cerca del lugar santo o a la puerta del lugar santo? Sí, estaba el lavacro donde los sacerdotes tenían que lavarse diariamente las manos y los pies si no querían morir. Y Dios le dijo, si no te lavas las manos y los pies todos los días ahí, morirás. Y Jesús se ciñó una toalla y trajo aquella palangana y se puso delante de sus discípulos y les fue lavando los pies uno a uno. Y cuando llega a Pedro, Pedro le dice, a mí no me lavarás los pies. Y Jesús le dice lo mismo que le había repetido a los sacerdotes allí en el Antiguo Testamento. Si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Es decir, morirás. Porque las manos, mis hermanos, es lo que yo hago. Los pies en la Biblia representan el camino que sigo. Si Jesús no limpia y purifica el camino que sigo todos los días, si no limpia mis manos, mis actos cada día a través del agua, de la palabra de Dios, y que también representa el Espíritu Santo, como hemos leído en el texto antes, entonces mi vida se irá manchando de pecado. Mi vida irá cayendo poco a poco en la imperfección y finalmente yo no podré entrar en la Nueva Jerusalén. Así es que el secreto es sencillo, seguir al hombre del cántaro, dejar que él todos los días lave mis manos y mis pies. Pero Jesús añadió un pequeño detalle, y ahora, igual que yo os he hecho, hacedlo vosotros con vuestros hermanos. Así es que Jesús dijo, bueno, está bien lavarse las manos y los pies uno mismo, como hacían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, pero a partir de ahora, si quieres lavar tus manos, lo harás lavando los pies de tu hermano. Es decir, lavarás tus manos sirviendo a tu hermano, preocupándote por el camino que sigue tu hermano, buscando con tu humildad y tu amor servir a tu hermano hasta las últimas consecuencias. Y así tus actos serán correctos. Y el camino que sigues también será correcto. Y harás que el hermano y tu hermano siga también un camino correcto. Hoy todo está dispuesto en este lugar para sentarnos a la mesa con nuestro Maestro, con el hombre del cántaro. Como sin duda hemos reñido en el camino como lo hicieron los discípulos, por eso Jesús tuvo que lavarles los pies a todos, porque el camino que habían llevado hasta ahí no era correcto. Era un camino de orgullo, de críticas, de disputas. Y eso que habían pasado 3 años y pico con Jesús, seguían peleando entre ellos. Y como a nosotros nos pasa lo mismo, pues hoy también, antes de pasar a la mesa, buscaremos a ese hermano con el que hemos tenido diferencias, a esa esposa o ese esposo con el que hemos reñido, a ese hijo con el que hemos tenido un problema. Le pediremos perdón y renovaremos nuestro pacto de servicio, de amor, de comunión con nuestro hermano, con nuestro familiar, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Y una vez hayamos arreglado eso entre nosotros, entonces podemos venir a participar de la mesa. Jesús lavó primero los pies de sus discípulos y luego les invitó a participar de la mesa. Simplemente para terminar, recordaros una cosa. En el aposento alto ocurrieron muchas cosas, no solo la última cena. En el aposento alto se gestó la iglesia primitiva.
Y la última escena que vemos antes de que los discípulos salieran a predicar el Evangelio con un poder impresionante, es a los discípulos todos unidos absolutamente en el aposento alto, pidiéndose perdón, confesándose sus pecados unos a otros y orando intensamente, pidiendo que descendiera sobre ellos el poder del Espíritu Santo. Y recordad que el candelabro tiene unas lámparas arriba, con llamas de fuego. Y el que tenía que verter aceite en ese candelabro, que es símbolo del Espíritu Santo, en todo el Antiguo Testamento siempre era el sumo sacerdote. Cada mañana y cada tarde. Aquel día, temprano por la mañana, el día del Pentecostés, después de haber estado intensamente orando, estando unidos completamente, no había críticas entre ellos, no habría diferencias, no había peleas. Eran uno y todos anhelaban con todo su corazón solo una cosa: que Jesús les llenara del poder para poder predicar el Evangelio y que la segunda venida se produjese ya. Entonces estaban preparados. Entonces, en ese aposento alto, en ese lugar santo, porque donde Dios está es lugar santo, ahí descendió el Espíritu Santo. Y no descendió de cualquier manera, descendió en forma de llamas de fuego. ¿Por qué? Porque Dios había convertido a cada uno de sus discípulos en mechas vivientes, que llenos del aceite, llenos de la lámpara donde estaban metidos, que era la palabra de Dios, en ese momento eran mechas vivientes que iban a dar testimonio al mundo, un poderoso testimonio de lo que Jesús había hecho por cada uno de ellos. Mis hermanos, si nosotros queremos terminar la obra y que Jesús venga ya, no solo tendremos que venir a esta mesa después de lavarnos los pies, también tendremos que unirnos a través del espíritu de humildad, unidad y perdón que se manifestó en aquellos primeros discípulos. Y tendremos que orar y ayunar junto al altar de incienso, reclamando con todo nuestro corazón las promesas de la lluvia tardía. Entonces Cristo, el hombre del cántaro, cogerá su cántaro cuando vea que su pueblo esté preparado y volcará sobre ellos desde el cielo la lluvia tardía. Entonces terminaremos la obra y Cristo podrá regresar. Ojalá tú y yo culminemos este proceso que comienza y sigue por seguir cada día al hombre del cántaro y beber cada día del agua de vida que Él te dará. Amén. Bien, hermanos, vamos a pasar ahora al lavamiento de pies. Como sabéis, las damas bajarán a la planta de abajo, al salón de jóvenes, y los hombres subirán al cuarto que está justamente encima del estrado y a la planta segunda, que también hay otra sala dispuesta para que puedan hacer el lavamiento. Queremos pediros que por favor tratéis de guardar el máximo silencio y recordar el servicio que vamos a realizar. Mientras nosotros procedemos al lavamiento de pies, los niños tendrán su rincón infantil, su historia. Tratemos por favor de ser reverentes. Gracias.